This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Mga senior citizens na luyan pasonangka ta reklama acerca el falta medicina na health center. Tara, basa programa del DSWD ya komensaya. Aumento mga polis desde probinsya ya man-deploy na sentro del pueblo. Training del mga poll clerk ta continua. Zamboanga City Medical Center ya extende el clínica de Traditional Complementary and Integrative Medicine. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Mga senior citizens na luyahan pasunangka na reklama acerca el falta medicina na di la health center hasta este tiempo. Nakil report di Marifita Mayo. Para con cuantos del mga senior citizens na bagtus balete luyahan na pasonangka, ta depiende sila mucho con el libre medicina de alta presión y otros pa que ta puede sila pidi na health center. Pero asigun kanila, tiene vez ta falta o ta queda no hay stock de este clase de medicina na health center, razón si porque por sa aumente sila ta kumpra medicina na mga farmasya. No hay gayot, ni ando di pinaran no hay gayot. May gayot. Kumpra gayot. Akala sartan. Why? Takumpre lang nyo. Ngayon sa tabla rason, bata takumpre lang nyo. Por eso, alegre según sila uyi que uno del mga prioridad di Katchua si ay dale con ele oportunidad queda el congresista del Distrito 1 amo el salud. Y bajo con este prioridad, el rimpua si Chua para hacer más mucho con el supply del mga medicina na mga health centers por medio del gobierno nacional. Yaman pulong-pulong kanila si Chua na balete bagtus luyahan na barrio de Pasunangka este día, Febrero 20. Asigun kun Chua, uno el mga senior citizens na mga sektor ketadale ele importansya. Igual na di mi mga mayores, seniors yatamen sila. Sabi iyo, tatoma ustedes mga medisina. Diba? Igual na pang high blood, pang diabetes, uric. Pirmi ba palta el mga medisina na mga health centers? Pirmi nuay, habla si Lola. So kita, el kere kita, aumenta kita el mga medisina na mga health centers para del di aton mga palangga seniors, hindi man problema, di ba? Para pwede gayod toma el correct mga medisina el di aton mga palangga seniors. Kaya syempre, si pwede toma correct medisina el di aton mga palangga seniors, mas largo bida el del di aton mga palangga seniors. Para kanila, bueno este plano de Chua. Mientras tanto, i-expresa también sila suporta na kandidatura de Chua, siendo ta cresugun sila que mucho cosa puede hacer si Chua para na bien del mga gente una vez talli este na puesto. Gana, todo kami kachua. Doon may mga anak, nakasat. Gana lang, te. Todo kami, pamilya, botak kami kuneli kay para el ayuda todo. Fuera na salud, si Chua tarietera que prioridad también de suyo el educación y housing. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Tiene Aurel Selyama Tarabasa, el DSWD asiguna DepEd. Sabi kita na detalles de este report junto con Marites Espartero. El Tarabasa Tutoring Program amo este el flagship programa del gobierno para suportar con el baga estudyante na baga eskwela elementarya de publiko
friendly idali oportunidad kung kwantos mga estudyante na kolehiyo tasaka el kurso de edukasyon y social work para el tiene también ayuda financial desde gobierno. Aquí na syudad, 55 mga eskwela elementarya el kwalifikado donde tiene este 12 distrito. Más de 3,000 asegun mga bata el rekomenda el Departamento de Educación o DepEd para entrar con este programa para el más el friendly. 635 también mga estudyante desde universidad tasaka kurso de edukasyon y 350 el mga estudyante tasaka kurso del youth development el insignia con estos mga bata dentro na 20 dia. 3 oras según el enseñanza el hace na mga bata donde tiene este ratio de 1:5, quiere decir un maestra na 5 estudyante. 55 participating schools in 12 districts so total of kita 12 districts kapag kita 12 maestras district focus wherein LDS on total number of attendees mga learners tanda kita mga non-readers patagal struggling kita 3,110 learners to attend this program in coordination with the local state colleges and universities and the DSWD. ELSUC Jato, Del Jaton partners universities they will provide 635 students asal nila learners sa College of Education as tutors and 350 akal del youth development workers Yato pa na bakasyon el programa, igual na learning camp del DepEd, donde taayuda ko na mga bata tatormenta pale. Hindi lang asegun este entendido na mga incoming grade 2 estudyante na mga eskwela publiko, sino na maskin ko sa level na elementarya. Kaya lang kita na-identify, not necessarily incoming, el mga bata na grade levels, na elementary, akal non-readers, patakal tan struggling, amo ko nila tadal special tutorial, classes, for 20 days, este viene na May up to June 11. Grande ayuda asegun este programa del DSWD na DepEd, kaya pwede dali importansya i-intervensyon con el edukasyon. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Aumento mga pulis sa man-deploy na Centro del Pueblo. Estaba sa mga pulis desde otro mga units que ayuda na paz y orden del ciudad durante el periodo de eleksyon. Kita mira ang report di Emil Tuban. El Police Station 11 tiene aumento mga pulis sala na diferentes estasyon sa Zamboanga Peninsula para poder ayuda bisya con el ciudad durante el periodo del eleksyon. En anteaga tiene briefing alina de ila grounds del estasyon y tiene sila 2 grupo del mga aumento pulis amo el 36 sa Salena Zamboanga Mobile Force Company y el mga nuevo ya graduan na JLC y el del CIC y ay sirvi este sila durante el election period. Kung este mga aumento pulis ay man assign kanila na 15 mga barangay bajo na area of responsibility del Police Station 11 in a business sector. Iay aumenta puwersa con el mga daan pulis del estasyon. Estos mga nuevo aramil para aumenta daton pulis na mga kamino. Distributed sila na 15 barangays daton EOR. Most of them akin na CBD, Central Business District Area del Police Station 11. Kung este mga nuevo pulisya man assign na Police Station 11, ya kundusi kanilal orientation para sabi sila si Kosa ase, si talya sila na duty na dila AOR, kay otro el sitwasyon ng mga probinsya onde sila estaba. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Training del mga poll clerks ta kontinua. Sila el sirbi na mismo dia del eleksyon i-asisti ko ng mga botante usando el automated counting machine o ACM. Aquel report di Marifita Mayo. Ya completa ya el 2 días training del DESO que conducí el COMELEC del febrero 17 hasta 18. Así con el election officer del COMELEC na ciudad, Attorney John Christian Babiera, el DESO o Department of Education Supervisor Officers amo el servi como mga technical support staff del mga electoral board na dia de eleksyon. Sila amo el queda como mga troubleshooter en tal caso man avería el automated counting machine o ACM na dia del eleksyon. El mga personajes del CHED y COMELEC amo el yaman train kanila.
Según con Baviera, ya pasa también bajo na training del mismo supplier del ACM el mga personajes del CHED. No, 2 días kita tiene de eso technical support staff training aquí na Zamboanga City. And actually simultaneous no na mga different provinces na Region 9 ay sa kontinua pati ila kay medyo manado tamin sila mga munisipyo syudad talya na mga probinsya. But for Zamboanga City ma'am tupaw to no, tiene kita training del Monday and Tuesday para kunel mga sa technical support staff. Sila el mga assist kunel daton mga electoral board sa election in the event tiene un poco technical problems ay sucede or tiene mga malfunction de makina. Según con Baviera, na Marzo 9 hasta Marzo 28 ay asya también con el training del mga electoral board. Este electoral board amo el mga maestra y maestro quien ay serví na mga presinto na día de eleksyon. Mientras tanto, y habla si Baviera, el quien cada chairman y poll clerk del presinto debe pasar na examinasyon del DOST. Yes ma'am, starting March 9 to March 22, electoral board trainings kami kita mangkanda kakina sa Zamboanga City. Okay. So medyo largo almost whole month of March kunel mga maestra tamin nakilken man serve gayot na mga presinto, man serve kita, man train kita together with our personnel, Comelec trained personnel, sinitamin kita contingent from the DOST kay tadali ko nila examination no. Required kita chene certification exam. Dali kay nisita pa sa sila na exam na DOST before sila pwede man serve as chairman. De más temprano, ya pasa también bajo na entreño del Comelec el mga election supervisor del Zamboanga Peninsula. Ya konsentra di ila entreño na entero proseso del eleksyon. Sila amo el kenman entreño con el electoral board. Si Baviera ya habla, todo este mga entreño es parte del preparasyon para na Mayo 12 eleksyon. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Mientras tanto, un buen noticia tiene ahora nuevo programa el Zamboanga City Medical Center junto con el Departamento de Salud. Él se llama Traditional Complementary and Integrative Medicine. Aquí el detalles na report di Marites Espartero. El Zamboanga City Medical Center o ZCMC extende con el Clínica de Traditional Complementary and Integrative Medicine na Universidad Inantes Aga. Este kolaborasyon del Zamboanga City Medical Center y bagong urgent care and ambulatory services. Aquí na TCIM ta ofrece el acupuncture, dry cupping o ventosa, wet cupping o hijama y el electroacupuncture. Mismo según el World Health Organization o WHO y el Departamento de Salud o DOH, ya dale prueba si kilaya de efektibo el beneficio de este. Especialmente kung aquellos mga bata tiene autism spectrum disorder o mga bata tiene developmental delays. Hindi asegun este taanda kontra na conventional therapy, asegun kun el jefe del TCIM, Dr. Zain Albidin Nuruddin. The World Health Organization and the Department of Health identified the proven effective benefits for our patients. So we treat here, majority of our patients, we have pediatric patients, those who have developmental delays, so such as yung autism spectrum disorder. So madami na po ngayong mga children that those would have developmental delays, language delays. TCIM, yung basic mechanism niya po is to enhance our natural healing process. Yun po yung kwan natin, yung goal natin. So we have treatment protocols for immunomodulatory mechanism. Meaning po, we can prevent diseases here because we strengthen the immune system of each patients. Yun po yung goal natin. Kasi po, we have this natures, our body po have the capability para to fight back sa mga diseases. LTZIM asegun con el doctor efektibo también este na mga persona tiene mga edad, especialmente con aquellos tiene musculoskeletal disorder, igual mga tadwele pirmi el detras, mga tiene osteoarthritis, igual tadwele mga tuhod, mga tiene frozen shoulder o lisod mo be. Bueno también este tratamiento con aquellos tiene mga migraine y bueno para na infertility. So currently po we will be doing a research study on this para evidence-based po talaga yung ating mga
results. So not just autism spectrum disorder, to those with musculoskeletal disorders, yung mga masasakit yung likod. We also have for osteoarthritis, yung masasakit yung mga tuhod, mga frozen shoulder po, yung nahirapang yung mobility. We also have for migraine po, masakit dito. Even meron po tayo for infertility. Además, el doctor ya habla, minimal solamente el pago ita puede sila man-cater 40 pasyente kada día na mga-adult y 40 también na mga-pidya. Ta pwede lang asegun man apply aquellos mga pobre vivientes, siguiendo tadali man también asistencia medical el gobierno. Abierto el clínica lunes hasta viernes a las 8 del aga hasta a las 4 del tarde. El clínica local na Western Mindanao State University o WIMSU en particular na Costao del Land Bank. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Mal olor agua ta afecta con el mga residentes del Zambuwood. Security guard del una escuela ya puede descubrir mga alegaw marijuana na bag del estudyante ayer tarde. DepEd crea acerca mga ghost students na senior high na mga privado eskwela. Pipe laying del Zamboanga City Water District akina Governor Alvarez ya prinsipya anoche. Nuevo modus kontra mga menor de edad estudyante ya bisya el PNP. Este y otros del mga noticias después de cuantos aviso. Bigger bang, bigger fight. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Budgetwise, ang one-stop shop para sa lahat ng kailangan mo. Supermarket, department store, appliances at furniture. Shop, earn, and redeem. Kumuha ka na ng Wise Card sa Budgetwise. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Budgetwise Santa Maria, Budgetwise Appliance and Furniture Center, Budgetwise Home, Budgetwise Express Musul, Budgetwise Ayala, Budgetwise Talon-Talon, Budgetwise Sangani, Budgetwise Ibil, and soon to open Budgetwise Sambolo. Budgetwise, pasok sa budget. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Can I take your order? Gusto mo siya kapatay na? Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Kat Chua, kongresista del Distrito 1, numero 2 na balota. Él es un zamboangueña, simple y sincera. Fronto con él atraca. Sikat, sikat, Chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Él es bueno y bonita pa. Sikat, sikat, Chua. Kat Chua, sikat Zamboanga. Kat Chua, para na todo, kongresista del Distrito 1, no olvida, numero 2 na balota. Do you have a gambling problem?
To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Okay, it's tea time. Craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Okay, it's tea time. Craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Mal-olor agua ta afecta con los residentes del Sambud. Hindi pa sigún klaro si causa el causa de este, pero ta causa este epekto na salud del mga residentes. Takil detalles na report ni Allen Barrera. Sentro na reklamo, el mal olor agua tasalin na un desconocido lugar para na mga residentes del Zone 7B Barrio Sambuhud este Huebes. Por causa con este mal olor agua, taqueda también mojoso maski no hay fuerte aguacero, razón también taqueda umal el diila camino. Este el cosa y habla el un residentes del mencionado lugar durante la entrevista del Dateline Zamboanga. Pidimiento diila con el Barangay Council del Sambuhud para mira, chequea y resolva con el diila problema. Kay por causa con este asunto, cuantos diila ita tiene enfermedad igual el se llama asma. Dito sa musilingan ang tubig, paingon nga rin sa amua. Daghan, nagdud kayo, kuan, tubig rin, lata na kaya mo ang kuan sa tubig, baho kaayo. Nya, gipang asma nami kay mikan anang baho. Por causa con el concierne, el news team, ya precura sa Calaudes del Barrio Capitan del Sambuhud, Honorable Richard Parito, pero tiene este un seminario atende na otro lugar. Pero, ya promeste na news team por medio de chat na messenger que este día mandale con su mga gente actúa na mas temprano tiempo. Allen Barrera, Dateline Zamboanga. El security guard del una escuela Alina Costa Oeste ya puede descubrir mga pakete de aligaw marijuana na bag del una estudiante ayer tarde. A la una pasada del tarde ya entra na gate de la escuela el 17 años estudiante y no este quiere mandar inspección con su backpack.
Kunal Guardia. Por eso, no hay anay con el manda entrar el dueño adentro de la escuela. Cuando hace con él, pregunta el guardia si por qué él no quiere chequear con su bag. Ya corre y ya puede escapar. Con este bag ya le va el guardia na school disciplinariana. Ya predescubrí con el 7 paquete de alegaw marijuana. Tiene pesa desde 1 gramo y alcanza el valor na 120 pesos. Con el confiscado item sa turnover na investigador del Police Station 11. Acre, el Division Office del Departamento de Educación o DepEd kay tiene asigun mag-anomalía, especialmente na mag-eskwela privado igual con el asunto del DepEd Central Office acerca mag-ghost students na mag-senior high school. Pero si aquí asigun man base na syudad na monitoring de la ciudad de la agencia, no hay también asigun ni uno mag-eskwela privado el taas ansi na proseso. Continua con ese investiga y verifica na otro lugar el DepEd. So with regards con ese issue, basta aquí con nato na makita problema na dyan senior high school up to the attendance, of course, for the learners, enrolled officially, because siya na makita sel dyan LIS basis, as uno instrumento, we can give assurance for Zamboanga City. Kita affection with regards to the concern nila. El pipe-laying del Zamboanga City Water District akin na Governor Alvarez ya prinsipya anoche. Será el medio del camino alisalin na intersection del Governor Alvarez y Núñez ya agwera con el cemento para puede poner con el mga tubo del agua. Esperanza ay queda bien heavy el tráfico. Ali na lugar si Dedia kay queda mas yuta el pasada del mga vehikulo. El Water District ya acaba cambia con el mga plastic con el mga tubo ali na sentro del syudad para hindi man sayang el agua tasali na mga leaking na magadaan tubo di ila. Nuevo modus contra mga menor de edad, estudyante y abisya el PNP na sentro del pueblo. Por causa alarma na el un social media post relatado con Aquí el report di Emil Tuban. El pulis no hay asenobale nada mga post na social media acerca con el mga individual ta imbita con el mga bata ita ofrece candy para atraka kanila na mga eskwela. El Police Station 11 ya po niya mga pulis na mga eskwela elementarya na dila area of responsibility. El Police na imbestiga con el veracidad de mga post del mga vivientes. Iya po niya atensyon el Police con para pwede protege con el mga bata ali na mga eskwela. Pero as to the veracity, continuous pa kita conduct investigation no? Pero just the same, hindi kita underestimate kung mga reports, kay siyempre, number one concern di ato na safety di ato mga bata, no? Pati confidence namin din mga mayores na hindi dila mga bata na eskwela. So, as parte del di ato na action kontra kung mga circulation about na mga hinte tadali ng mga bata, imbita na service di ila. El Police taanda ng mga eskwela durante apuera na classroom el mga bata. El estasyon del Police no ay paman mga mayores sa mamblater ali kanila. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Katchua de Distrito 1 para na Kongreso. Sikat! Número 2 na balota. Ele un zamboangueña, simple y sincera. Fronto con ele atraca. Sikat, sikat, chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Ele bueno y bonita pa. Sikat, sikat, chua. Kat, chua. Sikat, Zamboanga. Katchua de Distrito 1 para na Kongreso. Sikat! Número 2 na balota. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Ano po? Super combo. Isang ice coffee. Magtinda na lang ma'am, thank you.
Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Bigger bang, bigger pie. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go.
This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Siguiendo con el problema de cuántos mga vivientes ta están na canto y río alina buena gatas ese tiempo, donde el agua na dila río color café y tiene este mal olor. Por causa con este asunto malingasa también el jefe del Zamboanga City Medical Center, Dr. Abdal Kunting, con la situación de cuántos mga residentes sa lugar. Por causa tiene de estos aligamente el taman kagidya por causa na agua. El doctor apela con el mga vivientes cambia y ajusto na justo manera el buta de basura este tiempo. Pwede asigun man upcycle o man recycle no buta mga basura como ahora tali el efecto del mga recurso o mga efekto na recursos naturales igual na mga cosa tapa sa alina mencionado lugar. Este mga tiempo que posible tiene asigun que ase na basura kasi di posible mas agrava pa este mencionado problema. Baka ano is not just lang tamen mahente alya baka otro I think it's entire Zamboanga tabuta alya sir ka no whatever ways di ilalya. So siguro pwede kita man come up with a way na man change kita viewpoint diaton of garbage how it can be upcycled, then maybe much better. And other countries as far as I know no tiyan sila waste to power no al problem lang diaton is the Clean Air Act. Changing our viewpoint, no? Changing the way we look at ano. Mientras tanto, tamanlinga sa Aura el residentes del Jumbo Drive, Riverside, Giwan, por causa con el bien grande pono de Balete na Costado del Rio, rason también asigun taliba para quebra el maga slow protection o sila mariprap na lugar. Pedimiento asigun di ila con el Barangay Council de Giwan y también con el concerne ahensya para kita con el grande pono. Para ver, hindi sila perwisya kada vez en cuando taabaha Grande Avenida. Un rato lang también asigun sa subi el agua na de Avenida na di lang magkakasa por causa con este mencionado pono tasangga con el agua. May patambien asigun kien iya desgrasya na lugar pero peligro asigun este para kanila. Mientras tanto, al date lang Zamboanga taprecura también sa el palabra desde el barrio Kapitan del Giwan, el Kapitan Albert Castillo. Pero conforme está, tiene asiguro este un junta con cuantos concierge ahensya aquí na syudad. No, por el agua. Pasok con eso. Nasiduta el agua kay Juan. Yung avenida. So dito apelo ara kung el dating barangay o dating gobyerno. Ay, hindi limpia. Ciudad de Zamboanga ya queda vulnerable por causa con el magamalo CCTV del Command Center. Falta asigun ahora el police y militar. Falta pa también el CCTV. Aquí el report. Ya revela del lunes el oficial encargado del mando policía local, Police Colonel Kimberly Molitas, alina consejo local, que uno del mga problema ta enfrenta sila amo el mismo command center del ciudad de Zamboanga, que tiene ya magamalo CCTV. Él ya revela que na más de 200 mga CCTV cameras, tiene según 50 lang ahora el ta puede usar este tiempo, que ta sirvi desventaja con el mismo autoridad para servir como di la ojos na surveillance operation na centro del pueblo. Por causa con este, ya queda según más vulnerable el centro del pueblo donde tiene mga blind spots por causa menos también el número de la autoridad aquí na ciudad de Zamboanga. Si te acorda, cuantos mga oficial del PNP y gobierno local y del gobierno nacional, él tiene que andar visita con este command center que ta se bugal el ciudad de Zamboanga del mga pasaw anyo. Ta queda ahora cuestionable para con el mga vivientes este revelación que como ya abandona con este buena facilidad na ciudad que tabuta lejos era con otro mga ciudad aquí na Mindanao. El cosa según debe sucede, amo el aumenta mga CCTV y conecta hasta con el mga barangay, pero ta aparece que hindi este el ta sucede, que ta dehan na desbentahaw puesto con el diaton otoridad. Yaman pulong-pulong si Kachua Estedia con mga residentes del Balete Bagtus ina Chapel alinaluyahan pasunangka. Yabla si Kachua iya correele para kongresista del Distrito 1 por el intención para ayuda con los vivientes del Distrito 1. Ayuda por medio del mga proyecto que quiere el rimpuha si ay sale o dale con el oportunidad para servir como kongresista del Distrito 1.
mga proyekto que tiene que hacer na salud, edukasyon y housing. Trabaha kita para aumenta pa additional 1 hospital pampubliko aquí na di aton distrito para con ustedes todo. Kay bien lejos gan el hospital na general na Labuan con ustedes y también bien paltaged el mga kwarto na general hospital na ZZMC para con naton todo. Kay every anyo, kada anyo takida tasubidi aton populasyon, diba? So, benpal taya el mga fasilidad, el mga kwarto na general hospital. So, nesesita ya gayod kita trabaha para liba gayod kita additional 1 hospital pampubliko aquí na di aton distrito para con ustedes todo. Formalmente, ella puede planta caso na opisina del Fiscalía con una abuela con quien ella puede arrestar la operación contra droga alina Austina Village na Putik. Ita acordaya aresta con Ronald Alexander Ivanov Ibayot, 65 años desde el Tetuan, después de positivo ya por comprar droga el Station Drug Enforcement Team del Station 5 Divisoria. La operación ya por confiscar a su posesión el 10 sachet de Ligaw Shabu, tali el valor de 3,800 pesos y el marked money. Detenido ahora en la cárcel del mencionado estación el sospechado Esperanzao el orden del Esperanza con el orden del corte para transferir na City Jail. Mientras tanto, diferentes mga produkto lokal el puede encontrar na ferias de produkto o products fair que conduce el gobierno lokal. Alina Plaza Pershing bajo na opisina del turismo lokal y City Investment and Promotion Services. Tali el mga diferentes mga komida, syembra, mga ropa, produkto agrikultural y negosyo y otro más. Con el Feria de Productos el hace el gobierno local como parte de la celebración del 88 año del Día de la Ciudad de Zamboanga. Tali el Feria de Productos desde el febrero 19 hasta 28 y abierto el lugar na público a la 1 del tarde hasta las 7 del noche. Mientras tanto, en febrero 23 hay conduce también alina lugar el Sabores donde hay tiene culinary competition entre mga chef desde diferentes mga restaurants na syudad. El kusi sila mga potahe o comida de Chabacano en conexión con esta celebración. Buenas noches. Taki el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula el experiencia el efecto del easterlies este tiempo, mientras no hay más ya el intertropical convergence zone. Mayor parte del día el experiencia kita el buen tiempo. Amo es el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna tabla el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magsundo na lang ma'am, thank you. Tell me cuando. Si ayer bonito el de aton comentario acerca el core responde del gobierno local na problema del falta track para na colección del basura na ciudad. Este día, makatriste el noticia y también kita ya enfrenta por causa hasta ahora problema pagali siyempre del mga residentes como alinaluyahan pasunangka el falta supply de medicina na di ila health center. Igual este na problema del mga barangay health centers na otro mga barangay también. Kita acorda kita. Tiene que presentar con este asunto del pasado año pa, donde la misma sesión del Consejo Local que conducía Alina Barrio de Taluksangay, ese también el desafío y expresa el mga oficiales del barangay, el falta o no hay medicina. Acorda también kita que tiene diálogo yan junto con la Oficina de Salud acerca de este asunto, pero él pregunta, porque hasta ahora problema siempre este. Como takre lang kita que mas bueno pagali el mas antes programa donde door to door tadali con el medicina con el mga abuelo y abuela di aton bajo na programa de Cuida Vida. Siendo tapo de provecha el mga senior citizens con el mga medicina del gobierno.
Ya tiene naman asunto al programa, pero porque no hay con ese mejora. Simple lang, el mga medisina tapi di mga senior citizens. Mayoría medicina del alto presión, tiene de corazón, tiene de diabetes y tiene medicina de calor o tos. Pero porque gaha bien tormento con este dale para kanila. Cuando gaha este puede solver el problema y cuando gaha sila puede gozar con este mga libre medicina. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para kina cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. ESL de aton mga noticias para este noche, Pebrero 20, 2025. En calor de la interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. Kat Chua, kongresista del Distrito 1, numero 2 na balota. Él es un zamboangueña, simple y sincera. Fronto con él atraca. Sikat, Chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Él es bueno y bonita pa. Sikat, Chua. Kat Chua. Sikat Zamboanga. Kat Chua, para na todo, kongresista del Distrito 1, no olvida, numero 2 na balota. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5.